Bueno, hola, yo me llamo Daniel y participo en Alabs. Yo creo que os conozco al 80% de los que estáis aquí, con lo cual pues, sobra, pero para la gente que no nos conoce, pues el equipo completo es Antonio Pardo, que está ahí con la computadora, Andrés Lucena, que está ahora mismo en Buenos Aires, en Argentina, y está tirando código, y yo, que me encargo un poco de la parte de coordinación y estrategia. Y bueno, Oígame, ya lo conocéis, lo sacamos aproximadamente hace 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, y tiene una historia y un porqué se hace así, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, una pequeña parte de esa historia, y vamos a ver qué es lo que hemos hecho y hasta dónde queremos llegar, ¿no? En las siguientes versiones. Oígame nace de una serie de acciones que se estaban realizando en ambientes telemáticos y en Hack Labs, relacionados con el uso de la tecnología para ayudar a los movimientos sociales a conseguir más visibilidad. Y en ese momento había un colectivo que se llamaba Hacktivistas.net, todavía existe y está haciendo ahora cosas muy interesantes también, con el que estuvimos colaborando como parte de él, sin ser Oígame ni Alabs, ¿no? Sino como pues, un par de compañeros más. Y nos centramos en desarrollar con ellos un software que se llamaba Xmailer. El Xmailer sirvió en su momento para realizar envío de correos al Parlamento Europeo para editar una normativa que era la evolución del modelo de 3 strikes que planteaba Sarkozy en Francia con el apoyo de la FNAC, elevarlo a votación europea para que se convirtiera en una norma europea. Durante esa campaña, y coincidiendo con una campaña de la Quadratura d'Unet y otras fuerzas que se llamaba Blackout Internet, pues aparece el Xmailer y ayuda a mandar mensajes a los europarlamentarios y consigue que se envíen como 400 y pico mil mensajes. La herramienta estaba diseñada de tal manera que cada mensaje salía de un sitio distinto y era prácticamente imposible filtrarlo, porque el cuerpo del mensaje era distinto, el texto del asunto era distinto, el remitente era original, era una persona, y lo enviaba de tal manera que no podía filtrarse de ninguna manera. Y eso provocó que se debatiera sobre este tema y que esa votación, en parte, según dijeron varios eurodiputados, pues se paralizara, ¿no? Gracias a esa colaboración de la gente a través de correos electrónicos. Simultáneamente, en ese momento, empiezan a aparecer otras plataformas que empiezan a facilitar esta serie de herramientas, a la vez que nosotros ya habíamos concluido que esa acción había sido exitosa. Otra que se hizo posteriormente con la misma herramienta para la ley Sinde consiguió enviar casi 1.200.000 correos en apenas 7 días al Parlamento, y ahí nos dimos cuenta, por un pequeño accidente, del poder que tenía esa tecnología. El accidente fue que un diputado del PP, detenido por recoger sobres entre las piedras de un muro, nos dijo que Oígame y que Hacktivistas.net en ese momento coartaba su libertad de expresión, porque a las 8 de la mañana, cuando quitaba el cargador, pues el aparatito se le apagaba, porque no paraba de pitar. Y ahí nos dimos cuenta de que todos los diputados tenían un iPhone corporativo desde 6 meses antes, y que todos esos correos les estaban llegando a la mano. Y el aparatito no paraba de pitar de 8 de la mañana hasta las 11, 12, que se apagaba definitivamente. Dejar a 350 diputados sin teléfono durante varios días fue una casualidad, no fue un objetivo buscado. Pero ahí nos dimos cuenta de este detalle tan importante, y es que nada de lo que nace en la masividad de la red es asumible por cualquier dispositivo del mundo físico. No existe nada que pueda contener una avalancha digital, ni las centralitas telefónicas, ni los faxes, ni los emails, ni siquiera personas atendiendo el teléfono podrían soportar una avalancha coordinada de gente interactuando así. Y pensamos en cómo repetir esos experimentos, pero a la vez no saturar esos sistemas, pero a la vez facilitar que más gente pudiera hacer estas acciones, y ahí empezamos a trabajar en Oiga.me. Bueno, empezamos a desarrollarlo. En principio solo somos los compañeros de la asociación Alabs, pero nos damos cuenta de que una herramienta así, si crece, si se hace bien y si se encuentra una comunidad que le dé potencia tecnológica, podría tener miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de usuarios, ¿no? Dependiendo si triunfaba. Y entendíamos que esa responsabilidad no podía quedar en manos solamente de 2 o 3 personas, sino que había que compartirla. Ahí es donde empezamos a buscar lo que se ha venido a llamar el Consejo Social. Buscamos ciertas entidades que para nosotros, de alguna forma, habían sido entidades referentes, en lo cultural, en lo político, en lo social.
Y nos dirigimos a ellas y les explicamos, bueno, existe en Internet una serie de entidades que están creciendo, algunas son startups, conjuntas de accionistas, otros son grupos políticos que crean herramientas que están capitalizando el descontento social en la red para sus juntas de accionistas o para sus intereses políticos. Nosotros lo que les planteábamos en ese momento es: podemos hacer una herramienta que entre en ese entorno y que le dé a las personas la oportunidad de colaborar sin pasar a través de una empresa o sin pasar a través de una línea política determinada, porque ponemos el software encima de la mesa y a quien no le guste nuestra plataforma simplemente la puede clonar. Le hemos hecho el trabajo y que la mantenga y que la mejore cumpliendo la licencia, porque lo que esa persona mejore en su plataforma también es código que nosotros podemos reintegrar en la nuestra. Y a eso nos referimos cuando decimos que es transparente, que Oígame es transparente. Bueno, ahora no sé si os lo puedo enseñar porque no sé cómo va la conectividad a la red. No. Pero podéis encontrar en el GitHub, que es el repositorio de código de Oígame, podéis encontrar todo el código de la plataforma, más todos los tickets de todo lo que hemos hecho hasta ahora y todos los tickets de lo que queremos hacer de aquí en adelante. Casi todo se decide ahí. El Consejo Social, por otro lado, también es una entidad que no es que tenga una transparencia porque estemos transmitiendo las reuniones, pero que es un modelo de reuniones que es abierto. Ha venido gente que no pertenece al Consejo, que es siempre bienvenida, nos explica quién es y a veces pues, nos dan alguna idea que es buena y esas ideas se adoptan. El Consejo Social, en principio, pues empezamos visitando a compañeros de Ecologistas en Acción, pues porque físicamente estaban detrás de donde nosotros estábamos y habíamos hecho con ellos pues, algunas colaboraciones en el pasado. La idea les encantó, comprendieron el planteamiento que iba mucho más allá de hacer una herramienta, sino de crear un espacio de investigación tecnológica desde los movimientos sociales, ¿no? Desde abajo, y que fuera abierto. Y con ese apoyo pues, nos fueron ayudando a conseguir el resto de entidades que habréis visto que han colaborado y varias de ellas hoy están aquí, ¿no? Y queremos seguir haciendo ese camino en común. Oígame, no hay que entenderlo como una plataforma para enviar correos electrónicos y firmas. Eso es solamente una pequeña parte. Lo que ocurre es que es la parte que hay ahora mismo en marcha, pero no es nuestro interés. Eso sirve para ayudar. Se ha puesto muchas veces en cuestión la efectividad de este tipo de campañas, la recogida de firmas o el envío de correo. Y yo estoy de acuerdo en muchísimos de esos argumentos. Para ciertas cosas no sirve para nada, pero para otras cosas sí que sirve. ¿Vale? Hay gente a la que sí le sirve, hay democracias donde cuando la gente se va a quejar, al otro lado hay alguien que escucha. Aunque no estemos acostumbrados aquí, pero en otros sitios pasa. Entonces, Oígame no está pensado solo para territorio español. Ahora en esta versión sacamos ya la internacionalización, que incluye Oígame en inglés y un sistema de traducción colaborativo que vamos a abrir, que ya tiene traducido pues, en euskera, en catalán, algo de francés, algo de gallego. Aquí hay gente que nos ha estado echando una mano con las traducciones también. Y poco a poco iremos abriendo la plataforma en esas otras lenguas para que en esos territorios puedan utilizar la plataforma sin tener que pasar por otro tipo de entidades corporativas. ¿Qué ocurre? Que solamente la recogida de firmas y envío de correos nos parecía que no es suficiente, pero es una herramienta que utiliza mucha gente, permite que esta herramienta se difunda y la utilicen para cosas que algunas personas sí que son prácticas y nos permite llegar a los siguientes módulos. Los siguientes módulos es un poco lo que vamos a contar luego, vais a ver, lo hemos hablado alguna vez, que es el primero es el módulo de fax. Ya está funcionando el módulo de fax en esta versión. El módulo de fax te permite, cuando creas una campaña, añadir una serie de números de teléfono y el texto que el usuario escribe o el texto por defecto se envía por fax a ese número. Esto, que puede parecer algo sencillo, tiene una pequeña complicación técnica, pero es algo muy práctico también. Es decir, por primera vez vamos a ser capaces de enviar decenas, cientos o miles de faxes a esas instituciones, explicándoles demandas, reclamaciones, y si sabemos diseñar la herramienta, incluso podríamos conseguir migraciones masivas entre operadores. Migración masiva de un operador telefónico, de gas, de agua, de luz. Sabéis que os podéis cambiar de teléfono solamente llamando a la competencia o mandando. Hay un plazo legal por directiva europea, no recuerdo la cantidad de días, pero creo que son 3 días ahora o 5 días, y lo quieren seguir reduciendo para que en un mismo día tú puedas migrarte con una llamada sin perder tu número y sin coste para ti. Eso mismo está ocurriendo en la luz.
en el agua y en el gas, y la gente no lo sabe. De tal manera que si la gente se coordina para cambiar de proveedor eléctrico, simultáneamente basta con mandar un fax a la otra compañía y la migración no tiene el plazo de 3 días que la telefonía tiene, pero tiene un plazo, no sé si son 15 días, y se quieren seguir reduciendo. Desde ahí pensamos que es otra herramienta ya que tiene otro impacto más allá de quejarte, ¿vale? Porque la gente se podría organizar para coordinar una acción que supone un daño económico a esa empresa a la que tú retiras tu confianza y te retiras como cliente para poder irte a una alternativa. Lamentablemente, en el 90% de los casos no existe alternativa buena. Esto es muy triste, pero es la realidad. No tenemos alternativa buena en distribución de gas. Casi no la tenemos en telefonía. Gifi.net es una realidad naciente. En electricidad parece que existe, hay una entidad cooperativa que tiene algunas posibilidades, ¿no?, de ser una alternativa. Pero a medida que vayan apareciendo, pues se trata de ir canalizando y apoyándolas, precisamente facilitando que la gente pueda escapar de ahí. Y el siguiente módulo a este, y ya entramos en lo que llamamos vaporware, ¿no?, humo, que todavía está por encodear, es la telefonía. Es el hecho de que tú, en vez de poner tu correo electrónico y darle al botón de firmar la campaña, pones el teléfono de tu casa y al hacer clic te llama al teléfono de casa la aplicación y llama al despacho del diputado, y cuando descuelgas os pone en comunicación y en la pantalla quien ha lanzado la campaña pues te da unos consejos de lo que tienes más o menos que contarle. Para hacer esa parte, que no está hecha, pero que está pensada desde hace 2 años, necesitamos recursos, solos no podemos hacerlo. Y se va a lanzar una campaña de crowdfunding para desarrollar el módulo de telefonía de Oígame, para buscar un poco más de efectividad que con el mero envío de correos o la mera recogida de firmas. La campaña saldrá dentro de un par de semanas o 10 días aproximadamente y vamos a necesitar mucha ayuda, no tanto que os rasquéis la cartera a todos, un poco, como que nos ayudéis a difundirla, ¿no?, y a explicarle a la gente la importancia de crear una herramienta así desde el común, donde ellos pueden entrar a participar en la discusión sobre cómo se utiliza esa telefonía. No es una herramienta que tiene una empresa que la diseña según sus intereses comerciales. Esto es un framework o un entorno de trabajo, de movilización para la gente y los movimientos sociales, y pueden modificarlo. Y posteriormente a eso, yéndonos todavía a más humo, tenemos en marcha también un pequeño test con hacktivistas para hacer una acción relacionada con geoposicionamiento y redes sociales, que si funcionara, y creemos que va a funcionar por lo que estamos viendo, la queremos implementar también en una futura versión de Oígame. Y tiene que haber, pues, bueno, no sé si luego enseñar al final un mapa de eso, ¿no? Pero esa es muy sorprendente, esa parte, cuando lo veáis os va a gustar. Y bueno, básicamente eso es un poco la historia de la plataforma, el presente de la plataforma y hacia dónde queremos tirar. Queremos seguir abriendo el Consejo Social y que entren otras organizaciones. No es algo sencillo, pero tampoco es demasiado complicado. La organización no funciona de un modo típico, es decir, no tiene una estructura, no es una asociación en sí, ni tiene unas reglas claras definidas ni unos estatutos, sino que funciona por consenso. Y eso es parte del experimento en sí. No queríamos entregarle el poder de una herramienta así a organizaciones con un pensamiento único, sino que buscamos que tuvieran una riqueza, ¿no?, que entre ellas fueran distintas. Y ahí, pues, para nosotros está el valor de tener a gente que trabaja desde el cooperativismo del software libre con mujeres, por ejemplo, como parte del Consejo Social, a ONGs dedicadas a la ecología, o antimilitaristas, o otros compañeros hackers como la gente de Access to Info, o gente como la plataforma de apoyo político al pueblo saharaui, ¿no? Es gente muy distinta, pero que entre ellos enriquecen las decisiones que se toman de la plataforma. Y hay un detalle que no se ha explicado muy bien y que antes de dar paso a los siguientes turnos quería comentaros, que tiene que ver con el fax, y es que el fax no es gratis, en el sentido de que a nosotros nadie nos regala poder enviar miles de fax. Hemos tenido que encontrar un proveedor que es el más barato que hemos podido encontrar, pero queremos hablar las cuentas muy claras. A nosotros el proveedor, y aparecerá en la web por ahí, es de momento VH, nos ofrece cada fax a 2 céntimos de envío. A eso hay que sumarle una pequeña cantidad para pagar entre todos el mantenimiento del servidor, porque hasta el momento lo estamos pagando prácticamente la asociación ALAPS, el servidor, y los costes de desarrollo, con un poco de ayuda del Consejo Social.
pero eso hay que distribuirlo, al igual que distribuimos los beneficios de la herramienta, socializar el coste también, ¿no? Había en el Laboratorio 3 un cartel que decía: la autogestión tiene un precio y tú lo vas a pagar, y tiene que ver con eso, ¿no? Con asumir que esta herramienta es de todos y que la tenemos que financiar entre todos. Entonces hemos pensado, todavía no lo sabemos, poner el fax entre 4 y 3 céntimos y sacarle un poquito más para poder pagar el servidor. Todas las cuentas de todo lo que se envía aparecerá publicado. No será mucho, ¿vale? No van a ser cantidades gigantes, al revés, porque tú intenta enviarle 30.000 fax a un fax y verás que cabe uno por minuto. Esos son 1.440 fax al día. Eso es 3 paquetes de folios de 500 hojas. Es decir, el fax va a parar mucho antes de llegar ni a una 20ª parte de ese objetivo. Con lo cual habrá cumplido el objetivo y habrá tenido un bajo coste. Y eso también es bueno. Lo que buscamos es abaratar el envío de faxes para nosotros mismos, que también lanzamos campañas, y para todos los demás, que si lo hacemos entre todos nos salgan mucho más baratas. Y lo mismo ocurrirá con la telefonía. ¿Y cómo funciona? Pues cuando alguien lanza una campaña, las campañas quedan en moderación para que las vea el Consejo Social, y a partir de ahí, si la aprueban, si alguien ve que es razonable y que no tiene ningún problema y la activa, la campaña aparece, pero no se puede participar porque no tiene crédito. Lo que queremos es que no lo ponga quien lanza la campaña, sino que la campaña se abre ahí y quien vea que eso merece la pena pueda echar algo. El límite para echar creo que son 30 euros y no se permite echar más, porque eso da para un montón de faxes y no queremos tampoco que alguien ponga ahí dinero de más. El dinero que queda, que no se envía, se suma al bote para pagar el servidor, ¿vale? Pero el objetivo es que el coste de la campaña se distribuya y tú le echas 10 euros y no echas más, y otra persona, si se va a acabar, pues le echa otros 10 euros y con eso has obtenido pues 1.000 faxes, 2.000 faxes, no sé, una cantidad así, y de esa manera se distribuyen los costes también. Y nos gusta explicar los costes que tiene, porque la gente tiene que valorar que esto no funciona solo ni funciona gratis, ¿no? Nosotros lo aportamos ese trabajo porque entendemos que una herramienta así, libre, tiene que existir. Y nadie va a recibir lucro de esta herramienta. Todo lo que sobrepase el bote de pagar el servidor se va a utilizar para otro servidor más potente si esto crece mucho, o incluso si llega un momento dado que esto funciona realmente y crece a lo bestia, pues necesitaremos mucha más ayuda que el crowdfunding que vamos a sacar. Y lo plantearemos a la comunidad para ver si la comunidad lo recoge como que lo necesita y lo quiere mantener de manera distribuida. Y bueno, pues con esta no tan breve introducción, creo que vamos a dar paso a personas que participan en el Consejo Social, desde organizaciones que habéis ido conociendo, y bueno, pues ahora ellos se presentan y os explican por qué esto es importante para ellos o qué es lo que piensan de la aplicación. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Guillermo, participo en un centro social que hay en el barrio de Malasaña que se llama Patio Maravillas, un centro social ocupado que forma parte del Consejo Social de Óigame. Entonces, digamos que le dábamos vueltas un poco a qué podía ser interesante contar, digamos, de la dimensión que supone Óigame para nosotros en el centro social, y el participar en el Consejo Social de Óigame, y qué particularidades tiene eso y por qué nos interesa, ¿no? Entonces, me he hecho aquí algunos apuntes, voy a intentar ser muy breve. La primera cosa que nos animó a participar del Consejo Social tiene que ver con una afinidad política y personal con la gente que desarrolla Óigame. Literalmente, el patio, las muchas o pocas innovaciones que ha podido realizar en los últimos años en términos tecnopolíticos, es gracias a una parte es gracias a la gente que está participando en la Labs junto con otra gente. Hace, por ejemplo, 4 años, hace 3 años, cuando iba a ser desalojado la primera sede del Patio Maravillas, una serie de gente del patio desarrollaron pusieron cámaras en el interior del edificio para retransmitir por streaming el desalojo. Y esto nos parecía directamente marciano, ¿no? Era como una cosa como muy surrealista, no la entendíamos, no entendíamos qué utilidad podía tener, pero ya teníamos un poco la experiencia de que
cuando hacían este tipo de cosas era mejor dejarles porque solían tener razón. Y vaya si tenían razón, que de hecho hoy aquí ya hay 2 personas haciendo streaming de una charla y que el streaming ya es como una manera de relacionarse políticamente, de contar las cosas, de darles transparencia, etc. Entonces cuando vinieron a contarnos que tenían esta idea del Xmailer, ¿no?, hace unos añitos menos, pues ya directamente nos pareció muy bien, y ahora, y cuando nos vinieron a contar lo de Oegame, pues mucho más, ¿no? Lo siguiente que nos parecía muy interesante era la transversalidad del Consejo Social de Oegame. El Consejo Social de Oegame es un espacio que permite que estemos sentados juntos, gente de un centro social ocupado, gente de Facua, gente de ATAC, gente de, no sé, de diferentes modelos de sindicalismo. O sea, hay una cierta variedad que lo que nos une en este caso concreto es el interés por la herramienta y lo que la herramienta significa. Y eso es muy útil porque en general hay digamos, en contextos más pegados a lo analógico hay una dificultad muy gorda para relacionarse con gente diferente a ti, porque parece que tienes que estar de acuerdo en todo. Lo que permite espacios como el Consejo Social de Oegame es como una especie de alianza sectorial, ¿no?, o por parcelas, ¿no?, en la que valoras y descubres en el otro pues toda una serie de elementos que te parecen tremendamente interesantes, aunque pueda haber otros que no compartas, ¿no? Y además el modelo de relación que se establece es a partir del desarrollo de una herramienta concreta, por lo tanto, y esa herramienta concreta en sí ya tiene una serie de, digamos, de valores asociados, como puede ser la transparencia, el hecho de ser software libre, etcétera. Es decir, toda una serie de cuestiones que se dan por hechas, y por tanto cuando el Consejo se reúne para apoyar esa herramienta a partir de esos principios que ya están ahí, y entonces la discusión no se establece en términos ideológicos, lo cual no quiere decir que no sean tremendamente políticos y tremendamente interesantes y desde luego nada neutrales, ¿no? La única neutralidad sería la de la propia red, ¿no? Pero en ese sentido con mucho rigor, pero que tengan mucho rigor no quiere decir que nos vamos a como una especie de discusión abstracta, como de posiciones, donde no construimos nada, y eso nos gustaba mucho. Y de hecho nos permite también aprender para relacionarnos de otra manera con otra serie de espacios. La segunda cosa que nos gustaba mucho y que nos gusta es que, aunque Oegame está tremendamente afincado en la red, ¿no?, plantea su crecimiento tanto online como offline. Es decir, los mecanismos de producir el Consejo Social son a través de reuniones físicas, son a través de un contacto, y ahora incluso los últimos trabajos que han estado desarrollando directamente es desarrollando talleres físicamente para que la gente sepa usar la herramienta, sepa empoderarse, aunque tecnológicamente para desarrollar las campañas, algo que le puede venir bien, participe en Oegame o no. Y esto también nos parecía muy, muy interesante, esa especie de kit de formación que de alguna forma produce comunidad, ¿no? Y entonces esa obsesión constante, no tanto por producir una especie de audiencia que hace clic en unas campañas, sino más bien una comunidad que va creciendo, ¿no? Y que no crece solo a través de la dimensión, digamos, de la red, sino que del online, sino que sobre todo se teje como a través de contactos, a través de pequeñas reuniones, a través de, sobre todo pues de Celia, Dani y Antonio, que van a muchas reuniones de poca gente a contar la herramienta, ya, ¿no? O sea, como un trabajo bastante afectivo, ¿no?, de mantener esa relación, y eso nos parecía también interesante. La otra cuestión que nos gusta es que ellos, la herramienta y la gente que está detrás, opone o supera, digamos, la cuestión de la opinión pública, ¿no? Las campañas, generalmente las campañas que tienen que ver con este tipo de cosas de petición, de firma, etcétera, lo que tienen en el centro es demostrarle a una otra parte que hay una masa de gente que no está de acuerdo con su política, con una confianza muy, muy fuerte en que esa otra parte tiene un sentido de la responsabilidad que le va a llevar a decir: tengo que cambiar mi política porque hay una masa de gente que no está de acuerdo con ella, ¿no? El punto de partida de Oegame nos parece algo más precavido en torno a la buena voluntad
de aquellos a quienes lanzan las campañas. Entonces las campañas, lo que ha estado contando ahora Daniel Fax u otras cosas, tienen más que ver con producir una determinada forma de conflicto que con visibilizar una voz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es una determinada forma de conflicto que es, como se contaba, desde mandar muchos mails que te llenan el inbox, y entonces eso pues no es simplemente que tú veas que hay otra gente, sino que realmente esa otra gente te está produciendo un desorden en tu cotidianidad, en que no puedes funcionar con normalidad. Y esa intervención, además, es una intervención que es accesible para cualquiera, ¿no? ¿Qué haríamos a priori nosotros como centro social? Como que haríamos una manifestación en el sitio, asumiendo todo un montón de riesgos, ¿no? Que es posible que mucha gente no esté dispuesta a asumir, y quizás con un coste en términos de ese desorden alto para nosotros y muy bajo para aquello que queremos desordenar. A través de estas herramientas, consigan o no los objetivos, también se introducen, ¿cómo se llama esto?, saberes, ¿no?, en la gente para abordar las cosas de otra manera, y eso nos gustaba. Nos gustaba no solo la manera de hacer, sino como lo que había por detrás. Otros dos ejemplos, y con eso termino para que podamos ir hablando así todo el mundo. Nos gusta también que apuestan, se ha dicho ya, pero bueno, pues para nosotros en el último año en el centro social, en los últimos 2 años, la categoría esta de Procomún pues se ha introducido mucho en nuestras maneras de pensar, nos ha resultado muy útil, y creemos que Oígame precisamente es como una buena traducción de esos conceptos que pueden ser más abstractos del Procomún a cuestiones concretas. Y también la relación que tiene con la economía social. Dani lo ha contado ahora, ¿no? Se trata más bien de una economía para sostener herramientas y no tanto como modelo de negocio. Si tiene que tener un modelo, que lo tiene que tener, y es otra cosa que también nos gusta mucho, el hecho de que Oígame necesita una determinada dimensión económica para su sostenibilidad, cosa que en el Consejo Social nos obliga, por lo menos en lo que tiene que ver con el patio, a hacernos preguntas sobre lo económico que normalmente están fuera, o lo han estado tradicionalmente, de las prácticas en las que nosotros estamos, y eso nos ha resultado muy útil. Pero apuestan por lo económico, no en términos de modelo de negocio, sino de sostener una herramienta, ¿no? Y luego, de alguna forma, digamos que Oígame asume, y con esto termino, digamos que eso que se ha venido a llamar, quizás de una manera un tanto despectiva, clickactivismo, ¿no?, pues es algo que ya es, entre comillas, una norma. Es decir, ya hay 3, 4, 5, no sé cuántas plataformas con una cantidad de gente importante utilizándolas, ¿no?, y que de lo que se trata de alguna manera es, en ese ecosistema que ya está, introducir un cierto rigor, es decir, de alguna manera plantear un no todo vale, o pueden valer otra serie de cosas, y hay que tener atención a otra serie de cosas, como puede ser esta de una dimensión que tenga más que ver con la intervención y menos con la opinión pública, qué pasa con la cuestión de los datos y la privacidad, qué pasa con los modelos de negocio asociados a este tipo de herramientas. Oígame, sin hacerlo de manera explícita, que eso también es interesante, ¿no?, sin colocar eso, digamos, delante de la propia herramienta, produce una herramienta que obliga a pensar o a ver que hay otras opciones. Es algo similar a la sensación que podemos tener, por ejemplo, en el ámbito del crowdfunding, cuando aparece una herramienta como Goteo, ¿no? Es decir, hay un ecosistema del crowdfunding que ya de alguna manera empieza a ser generalizado, y de pronto aparece una gente que dice, vale, esto es muy interesante, pero vamos a meterle normas y vamos a generar comunidades en torno a eso, y vamos a pensar, vamos a profundizar un poco más en la potencia que puede tener esto. Y en esse sentido, para nosotros y para nosotras en el patio es una experiencia interesante por lo que tiene de experimentación, ¿no? Nos preocupa menos si es tremendamente efectiva. Es más, quizás la efectividad, tal y como la tenemos pensada hasta ahora, que es como muy matemática, muy de tantas campañas que has conseguido, ¿no?, tantos clics que han llegado a tanta gente que ha cambiado esta política mínimamente, pues eso es interesante, pero no es lo único interesante. Por ejemplo, el hecho de que Oígame se plantee ese crecimiento y esa producción de comunidades genera, creemos, como unos efectos invisibles o que no aparecen directamente a la luz pública,
que también son muy importantes, porque tejen, digamos, pues lazos de cooperación, lazos de solidaridad, saberes comunes que luego los puedes poner en juego en otra serie de cosas. Y eso nos parece como muy chulo. Y más o menos, pues esto era. Muy bien, bueno, pues yo soy Javier Maestre, abogado de Bufete Almeida, y bueno, hemos estado metidos en estos saraos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a mí, en relación con el proyecto de Óigame, lo que me gustaría es destacar 3 ideas, ¿no? Esto me recuerdo ahora de mi profesor de filosofía en el bachillerato, que decía que las exposiciones había que hacerlas siempre en 3 apartados, ¿no? Y si tenías más apartados, tenías que hacerlo de alguna manera para que fuera en 3, ¿no? Y de 3 en 3. Entonces, bueno, pues yo las 3 ideas que quería destacar son, en primer lugar, evolución, la segunda sería convergencia y la tercera es sinergia. Creo que esas 3 ideas están, digamos, detrás del proyecto de Óigame, ¿no? Evolución, porque supone un paso más dentro de lo que es la evolución de la sociedad, de una sociedad, como he visto Marga en las notas que hemos estado en el documento de Internet, una sociedad culturalmente organizada a una sociedad que va a camino de organizarse en una forma tipo red, ¿no? Bueno, y la evolución, las cosas cambian, ¿no? O sea, y ahora al venir aquí, y hablando además el compañero de Centro Social Ocupado, hará pues como 10 o 11 años, recuerdo muy cerquita de aquí, en la Plaza de Cabestreros, en el Centro Social Ocupado, el laboratorio, en el segundo, ¿no? Primero estaba la Escuela de Idiomas, luego el segundo ahí en la Plaza de Cabestreros, y ahí tuvimos unas charlas sobre la ley, la LSSI y demás, que bueno, que seguro que más de uno que está aquí, los más viejos del lugar, los que son de mi quinta, digamos, pues lo recordarán, ¿no? Y ahora hemos evolucionado, porque ya no estamos ahí, digamos, pasando frío en un sitio con tal, oye, hemos venido aquí a un museo, en fin, las cosas cambian, ¿no? Y el activismo en Internet y en general en la sociedad también cambia y va evolucionando. Y Óigame supone un paso más en esa evolución que tiene el activismo y las maneras que tiene la sociedad de organizarse y de hacer llegar sus mensajes a los que pueden tomar decisiones. Bien, en segundo lugar, la segunda idea era la de la convergencia, y creo que con la exposición de Daniel ha quedado muy clara esa idea que refleja Óigame, ¿no? De la convergencia en medios tecnológicos se lleva hablando desde hace mucho, ¿no? O sea, como hoy día en un aparato como el móvil, pues tenemos todo, ¿no? O sea, tenemos un móvil, podemos ver televisión, podemos oír la radio, podemos mandar correos electrónicos, podemos incluso recibir faxes o mandar faxes. En la tele, 3/4 de lo mismo, con la tele ya podemos acceder a Internet. Pues. Entonces, hay una convergencia tecnológica y en el ámbito del activismo, lo que veo yo que esa convergencia está, digamos, también produciendo sus frutos en cuanto a las actividades. O sea, cuando se originó, recuerdo yo, pues eso, hace 10 años o más, o entre 10 y 15 años o así, que fue cuando se empezó a popularizar Internet en España, pues lo que había para canalizar esa inquietud social eran unas herramientas muy limitadas. Estaban pues las news, las listas de correo, los chats, y la forma de organizarse la gente era muy de islas. En aquel momento se hablaba ya de que Internet posibilitaba que gente con una misma afición pero muy lejana pudiera juntarse. O sea, si yo tengo una afición por crear, yo qué sé, por cuidar un tipo determinado de planta, por decirlo algo, imagínense los rosales enanos, por decirlo así, solo me podía comunicar antes de Internet con la gente de mi entorno. Ahora puedo estar hablando con una persona de Japón que tiene esa misma afición. Pero claro, esas comunidades de intereses se creaban o bien en torno a medios concretos, digamos, vamos a suponer que somos los seguidores de un periódico, del New York Times, y el New York Times marcaba la línea, o bien en cuanto a intereses muy concretos. Oye, pues vamos a juntarnos los que queremos criar rosales enanos. Sin embargo, y Óigame, un reflejo de eso, se está produciendo una convergencia en cuanto a la forma de interconectar la gente. Y con las actuales redes sociales puedo no dedicarme a un tema, o sea, porque antes yo, si quería estar informado de las cosas que me interesaban, tenía que ir a las news del tema de los rosales enanos, a la lista de derechos de Rediris para temas jurídicos. Sin embargo, ahora, con herramientas omnicomprensivas, como muchas veces son las redes sociales, y en esa línea va Óigame, pues puedo, en un mismo sitio o en un mismo espacio,
poder tener acceso a esas distintas. O sea, digamos que es una forma de organizarse que va hacia, un poco siguiendo el planteamiento anterior, hacia la organización en red. Y esa red cada vez va creciendo, no es que vaya creciendo más, cada vez va haciéndose más tupida. Cada vez las conexiones entre los nodos cada vez son mayores. Y eso hace, y vamos hacia el tercer concepto que quería, la idea de la sinergia, ¿no? De cómo el todo es mayor que la suma de sus partes. A medida, no es que la red crezca, que también crece, sino lo que crece sobre todo son las conexiones de unos nodos a otros. Y eso hace que la red cada vez sea más grande y sea más importante. Y finalmente, me gustaría quizás hacer alusión en este tema de la sinergia un poco a la teoría del caos, ¿no? Y cómo la forma en la que se organiza un sistema en red se parece más a un sistema, digamos, caótico, en el sentido técnico del término, no en el sentido peyorativo, que no a un sistema tradicional. Y en ese esquema caótico no es que haya personas o temas de intereses, ¿no? O sea, líderes, sino que realmente lo que veo yo es que vamos utilizando la terminología de la teoría del caos, hacia un sistema donde lo que se producen son atractores. O sea, hay vectores de convergencia que se potencian y que hacen que a su vez la red sea más grande. Y Óigame, sin duda alguna, pues creo que será una gran herramienta en ese camino, que todavía no sabemos dónde acabará, pero bueno, que la vida es así, la vida es un caminar sin saber dónde está el fin. Sí, son las tres ideas que quería comentar, pero no haberos aburrido demasiado. Hola, yo me llamo Marga y trabajo en DAMNE, que es una cooperativa de trabajo asociado que nos dedicamos a hacer webs y aplicaciones web con software libre y nos consideramos muy amigas de ALAPS, de la asociación ALAPS y fans de Óigame. Me habían encargado contestar a la pregunta de qué avanza Óigame en el ciberactivismo y a esta pregunta traigo dos respuestas. La primera es que es obvio, pero creo que hay que exprimirlo, es que es un proyecto local. Local significa que tenemos todo el control sobre él, desde el código hasta dónde está corriendo ese código, hasta los tickets y cómo va a continuar el desarrollo, la financiación, etc. Me parece que el hecho de que sea un proyecto local es muy importante, porque estamos viviendo en la ficción de que Internet es algo seguro. Nos levantamos por la mañana y allí está nuestro Gmail, nuestro Flickr, nuestro Twitter, todo está ahí, todas las mañanas, ¿no? Como si tal cosa. Falsa seguridad, porque sabemos, o sea, nos anticipábamos a que podía haber apagones de Internet, ahora sabemos ya que hay apagones de Internet. Por ejemplo, en Egipto ha habido uno, ¿no? Si va a haber un apagón en mi casa, entonces yo tengo necesidad de pensar en un plan B. ¿Qué pasará cuando haya una avería eléctrica? Y entonces, quien más quien menos tendrá una vela, una linterna o algo parecido para salir del paso. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué pasará si mañana en España hay un apagón en Internet? ¿Qué tengo yo, ¿no? ¿Cuáles son mis velas, mis linternas? ¿Tengo una escalera en el piso o estoy funcionando con ascensor? Solo tengo el ascensor, ya me he olvidado de la escalera. Si se va la luz y me quedo en el ascensor, ¿cómo va a ser esa evacuación? A mí me parece que ese plan B, digamos, yo pienso en Óigame como algo que si nos cierran Internet, porque la cosa se pone chunga y puede pasar, todavía Óigame nos podría servir para que esos faxes o esas llamadas telefónicas o esos correos llegaran a esos diputados o a esos banqueros o a donde quisiéramos hacerlo llegar. Y a mí eso me parece muy valioso, lo veo como un componente que, o sea, nadie está... A ver cómo lo digo, hay grandes empresas y grandes diseños para el plan A, ¿no? Los Facebook, los Twitter, todas esas cosas. El plan B se está componiendo de pequeñas iniciativas desconexas, pero a mí me alegra mucho que las haya, ¿no? Entonces yo me imagino una galaxia de pequeñas iniciativas, pues una de ellas es Wi-Fi Net,
otra puede ser N-1 en servidores locales y otra, por supuesto, pues sería este Óigame. Esa sería la primera respuesta. La segunda tiene que ver con la, ya lo ha mencionado Guille, con un hacktivismo que se hace mayor y que se dota de yo llamaría una empresarialidad sin ánimo de lucro, aunque cuando lo expongo hay gente que me dice que si no hay ánimo de lucro quite empresarialidad porque es una palabra fea, pero a mí me gusta esa palabra porque me parece que da una nueva dimensión de lo que puede ser un mercado no mercantilista. El modelo económico de Óigame me parece que es un ejemplo de cómo el hacktivismo deriva hacia unas formas que requieren mayor financiación y sostenibilidad, pero que en ese camino no deja nada por el camino, o sea, no hay renuncias, no hay pérdida y como ya ha dicho Guille antes, yo lo concibo como una de esas como una de esas empresas del procomún que están viendo maneras de hacer lo común, que en el caso concreto de Óigame, para mí ni es público ni es estatal, ¿no? Pero, digamos, juega en esa tesitura, pero sí que tiene una componente de comunidad. Ya sabéis que el procomún se conceptualiza como un recurso que es gestionado por una comunidad cuya gestión se dota de una gobernanza, ¿no? De unas reglas de autogobierno. Y, es donde yo veo ahí pues esos anillos al respecto de Óigame, que uno sería la asociación ALAF, otro sería el Consejo Social, otra serían las personas que promueven la campaña, otra serían las personas que participan y que se va a ampliar hacia donaciones, etcétera, ¿no? Y la articulación de toda esa gobernanza como algo común no público me parece muy interesante. Y después me han preguntado por qué me parece importante que Óigame exista. A mí me parece importante porque yo tengo curiosidad por ver cómo en nuestra condición contemporánea, que estamos viviendo en dos culturas, la cultura de la organización y la cultura de la red. La cultura de la organización que tiende a la unidad y a que nada se escape, ¿no? A que ninguna energía se escape, a sumar y a unir. Y la cultura de la red, que yo la veo muy disipativa, tiende al desorden, al descontrol y a la ingobernabilidad. Entonces, Óigame creo que se apoya en esas dos culturas y hace como una bisagra, y a mí me parece que ahí hay una cierta tensión, no por supuesto un conflicto, pero sí puede haber una tensión que se juega en los detalles. Como todo en tecnología y en webs, se juega en los detalles. Entonces, para mí, el futuro de esa casilla donde tú escribes tu propio mensaje, cuánta gente está usando el mensaje preestablecido y cuánta gente escribe el propio, qué comprensión tiene la gente que participa ahí de sus datos, su correo electrónico, su nombre, su mensaje, a dónde va y cómo, y qué va a hacer la organización promotora con eso, todo ese conjunto de detalles que en realidad son esa articulación de esas dos culturas, la solución concreta y cómo eso derive, porque bueno, para mí el kit de Óigame está en esa casilla de voy a escribir mi propio mensaje, pero ¿cuánta gente lo usa? ¿Cómo se da la relación entre... Quiero decir, hay cuestiones de usabilidad y de detalle que al final en una web te llevan más por aquí y por allá porque tienes poco tiempo o por lo que sea. Entonces a mí esa tensión me parece interesante porque, pues bueno, como ha dicho Javier, estamos en evolución. Ya está. Hola, buenas tardes. Ay, perdonad que estoy acelerado del tren, he llegado tarde. Bueno, que yo como participante, mi organización CGT, como participante en el Consejo Social, contar un poco nuestra relación con Óigame y cómo hemos participado. Desde el primer momento, cuando la gente de ALAP nos propuso integrarnos en Óigame y más concretamente en su Consejo Social, pues la verdad es que nos sentimos muy halagados, nos gustó mucho la idea. Supongo que aquí se ha hablado de las razones
de muchas de las razones que a nosotros nos impulsaron a asociarnos, a apoyar esta iniciativa. La independencia de grupos políticos y económicos, no es una empresa, en todo caso sería una empresa autogestionaria donde la participación es lo importante, donde una cosa muy importante para nosotros, se ofrece de una forma desinteresada una herramienta a la ciudadanía. El software libre, ya os digo, supongo que todo esto se ha mencionado antes. También tenemos nuestras razones egoístas. Nuestras razones egoístas yo las expresaría diciendo que nosotros somos un sindicato y nuestros compañeros de los sindicatos, de las secciones sindicales, en todas sus luchas echaban de menos una herramienta como Óigame. Teníamos escrúpulos, seguimos teniéndolo, con otras plataformas comerciales, otras plataformas que funcionan como empresa, y este no era el caso. Entonces yo creo que nos entregamos a tope en Óigame. Para nosotros, Óigame es una plataforma, en nuestras luchas sindicales y sociales, es una plataforma para extender la solidaridad. Es una plataforma de llamar a la ciudadanía a que apoye las luchas en las que participamos todos en el Consejo Social. Y bueno, decir que nuestra experiencia con Óigame ha sido estupenda. Los compañeros y compañeras de ALAB, vamos, la impresión que uno recoge es que se han portado estupendamente, han estado pendientes de la gente que éramos más torpe en el mundo de la informática, en el mundo de estas plataformas. Nos han apoyado en todo, han escuchado todo. Y decir que yo he asistido como representante de CGT en el Consejo Social, y una cosa que me ha encantado es que una serie de organizaciones tan dispares, nosotros somos un sindicato, otra gente eran desarrolladores de software libre, otra gente eran ecologistas, otra gente eran antimilitaristas, y bueno, ha estado muy bien tratar con toda esta gente, que naturalmente la realidad es que ya simpatizábamos antes y conectábamos con todos estos movimientos. Entonces ahora, bueno, mi experiencia en el Consejo Social, como os decía antes, ha sido estupenda. Es un sitio, para mí, desde mi visión, como perteneciente a la CGT, nunca hemos votado nada. Todo se ha tomado por consenso, todas las decisiones han sido por consenso, nunca ha habido una discusión. La relación es envidiable, ojalá todo funcionase así. No sé, mencionar que nuestra participación, aparte de apoyar campañas que los compañeros y compañeras del Consejo Social o la ciudadanía en general han lanzado a través de Óigame, claro, nosotros, al ser un sindicato, mayoritariamente las campañas que hemos apoyado han sido de protesta, de envío de correos electrónicos sobre todo. Hemos montado bastantes campañas en Óigame desde su origen. Pues yo que sé, Aquages en Marbella, Unipost, la gente de telemarketing, un montón. Y luego otra vertiente que nosotros hemos desarrollado dentro de campañas, dentro de Óigame, campañas por los servicios públicos, y también una vertiente que a lo mejor nos ha desarrollado tanto en Óigame y hemos sido nosotros los que más hemos movido por nuestras relaciones con movimientos internacionales. Pues nosotros normalmente casi que hemos sido los que siempre hemos apoyado las campañas de apoyo a los presos políticos en México, la gente del Zapatista, las juntas de buen gobierno de Chiapas. Allí nos hemos volcado porque, bueno, es una experiencia que a nosotros nos llena mucho y creemos que hay que volcarse con Chiapas. Ya, bueno, otra campaña que hemos apoyado ha sido en Marruecos. ¿Cómo se llamaba? Una barbaridad que hizo la policía marroquí asaltando un pueblo ¿cómo se llamaba? Ait Bouchar, en Marruecos. Lo tuvieron tomado durante varios días y nuestros compañeros tenemos relaciones con sindicatos de todo el Mediterráneo, y entonces nos pidieron ayuda y estuvimos bombardeándoles con nuestros correos. Tendría que apuntar también que para nosotros Óigame no es una plataforma pasiva, es una herramienta más. No creo que hayamos hecho una sola campaña que se haya limitado a la participación a través de la plataforma. Nosotros, naturalmente, todas esas acciones
las hemos acompañado con actos, manifestaciones, reparto de octavillas. Pensar que estamos hablando de, bueno, de despidos, ERES, y eso pues está bien presionar, pero también hay que salir a la calle. Y bueno, simplemente decir que, como habréis notado a lo largo de mi intervención, nosotros, la gente que yo represento, la organización donde yo estoy, estamos muy contentos con Rigame y desde luego seguiremos al final. Pensamos que en este año y medio, 2 años, año y medio, 2 años, ha ido creciendo, se ha ido asentando y que, vamos, esta segunda versión va a ser la bomba. Nos gusta muchísimo. Y eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias.